reactivar la productividad en nuestro país, pero ¿qué más es lo que se presenta cuando estamos hablando de una reforma también arancelaria? Pero, señor ministro, si me permite, muy buenos días. Somos muy participativos y tenemos una inquietud ciudadana que la vamos a pasar a escuchar y luego seguimos conversando con usted, si es tan amable, señor ministro. Buenos días. Muy buenos días a todos, Osvaldo. Un gusto conversar con ustedes y, claro, como ustedes, por favor, vamos con la muchísimas gracias. Escuchamos entonces la inquietud ciudadana. Muy buenos días. Buenos días, señora. Estoy yo, ¿es a mí la que me dio el pase? Sí, señora, le escuchamos. Ya. Buenos días. Bueno, yo solo quería, agradecer al señor que habló antes, pero ha escuchado tantos pedidos y yo no escuché ni una sola cosa que ofrezcan de parte de los trabajadores, ni ningún esfuerzo para colaborar con un gobierno que acaba de ser, que le den tiempo al gobierno para que pueda planear y usar todas las ventajas que tiene a la mano con gente preparada. Entonces, pues las cosas buenas no son de un día al otro. Le quieren exigir ya que solucione todos los problemas. A mí lo que me preocupa y le quiero pedir al señor presidente es que no derogue la focalización. Ya con tanta tecnología sí puede ayudar a las personas que necesitan pagar menos, como todos los ejemplos que daba el señor, que las camionetas, que los buses, que los camiones. Muy bien, hay manera de ayudarles. Existe palabra factura electrónica y existen muchas ayudas. Entonces, que no derogue. Estamos viviendo al fío, viviendo con plata prestada. Eso es lo que les pido, que se ubiquen a los trabajadores y a los indígenas. No puede hacer pues milagros. Estamos en pandemia a nivel planetario. No es solo aquí. ¿Qué gobierno estaba preparado para tanta cosa que han tenido que improvisar para salvar la vida y la educación, que estoy de acuerdo es lo más importante? Entonces, eso es lo que yo quería pedir. Esto del regalo de los subsidios del papá Estado, bueno, sería que ya mejoren el transporte. Con eso, como en otros países, se usa transporte público y se deja el carrito en la casa y así se contamina menos el planeta, que eso es una obligación ya de la gente joven. También quisiera que sugieran que no haya tanto asambleísta. ¿Y cómo es posible que ahora defiendan, no sé si puedo, han cambiado los señores maestros que están con huelga de hambre, quieren jubilarse a menos de 50 años o a de 50 años, si es que ya tendrán el estudio técnico de cómo les van a mantener? Si ahorita, no, ya para los jubilados, entre las cuales estoy yo, que yo aporté por 35 años y trabajé bien duro, entonces desde el año, no sé qué año, ya no van a tener para cubrir esas obligaciones, que no nos están regalando nada, nos están devolviendo lo que nosotros aportamos. Entonces, ¿cómo hay un pedido de maestros que exige un sueldo mínimo de $1,000 y además que le jubilen a los pocos años de trabajo? Calculé con la primera noticia, en eso puedo estar equivocada, que sea a los 50 años, pero hemos hablado con los taxistas, con las amigas, con mucha gente, horrorizados de las cosas que suceden aquí, y encima esa ley ya ha sido aprobada. Señores maestros, ustedes hacen el mejor trabajo del mundo, pero ubíquense también en el país que estamos y cómo son las cosas aquí. Y eso es amar al Ecuador, hacer la parte de uno, y no solo estar esperando del papá Estado. Ya, muchas gracias, Muy señor. bien. Señora, muchas gracias también por su participación. Siempre habilitado el 2546-108 y el 255-4090. Era la inquietud ciudadana, señor ministro, porque hace un momento hacíamos una evaluación de las movilizaciones que protagonizaron, lógicamente, las centrales sindicales con el señor Mesías Tatamuez. Siempre somos participativos para escuchar a la población también en ese aspecto. Bueno, vea cómo que va equiparado esta situación con relación a lo que se busca en este momento, reactivar al país en el ámbito de la productividad para generar trabajo, empleo, que es lo que se necesita en este momento, señor ministro. Sí, buenos días nuevamente, Osvaldo. Y mire, absolutamente alineados con la señora que acaba de comentar hace un momento. Ese es el sentir de la ciudadanía, ese es el sentir de las familias. Necesitamos trabajar, necesitamos reactivarnos, necesitamos avanzar rápidamente y permitir que la ejecución del gobierno en todas las áreas nos permita avanzar, ¿no? Trabajar, reactivar la economía, reactivar las empresas, y en eso estamos empeñados. Y claramente lo que tenemos que avanzar es en permitir, ¿no es cierto?, primero, que a través del plan de vacunación, que ha sido tan exitoso,
eso se convierta en la primera piedra para volver a abrir las empresas, los comercios, los microcomercios, que los artesanos puedan volver a recibir en sus ferias a las personas, que el sector turístico pueda reabrir sus puertas nuevamente y recibir en las diferentes ferias, en las diferentes zonas, a todos los ecuatorianos y turistas internacionales, y que las industrias vuelvan a llenarse de gente que también vuelve a trabajar, y que todo el stock que yo he estado viendo en estos últimos 2 meses y medio que he estado recorriendo industrias a lo largo y ancho del país, que no estén esos stocks de productos guardados en las bodegas, sino que puedan básicamente salir y venderse rápidamente y volver a contratarse y volver a vender, es decir, que el círculo virtuoso, el buen círculo de la economía comience a funcionar de forma adecuada. Eso es lo que todos queremos y en eso estamos empeñados, Osvaldo. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Se puede hacer una evaluación de lo que significó esta primera medida cuando se eliminaron algunas partidas arancelarias? En este caso, ¿ha habido un impacto positivo en lo que estamos diciendo, generación de empleo, el hecho de los stocks que usted está evidenciando que existen allí, que deberían moverse, que deberían salir, venderse, básicamente para mover esta ruedita de la economía? ¿Qué impacto ha tenido esto, señor ministro? Mire, 2 impactos. Primero, un impacto, digamos, de positivismo, ¿no es cierto?, de inyectarle fuerza, energía al sector productivo. Y esto no hay que minimizarlo, digamos, el hecho de que un gobierno en menos de 60 días haya logrado bajar y hacer la reforma arancelaria más importante de los últimos 10 años, para 81 sectores productivos, 667 productos van a bajar de precio en términos de sus aranceles, de sus costos de producción. Esto es tremendamente importante para darle un golpe de energía a los emprendedores, a los empresarios, a los artesanos que utilizan herramientas, que compran productos tecnológicos, que tienen que importar insumos, maquinarias y demás, y que todas ellas venían con un sobreprecio. ¿Qué va a significar esto? Recién a partir de la semana pasada, ¿no es cierto?, del 1 de agosto, ya entra en marcha la medida arancelaria. Es decir, durante este mes y los siguientes de aquí en adelante, vamos a comenzar a ver que todos esos productos de insumos, materias primas, bienes de capital que son importados van a llegar con un 0% de arancel en 90% de los casos y en algunos otros casos con reducciones hasta el 5%. ¿En qué se va a reflejar esto, Osvaldo? Se va a reflejar en menores costos para esas industrias y mejores, ¿no es cierto?, oportunidades para que esas empresas, emprendedores y empresarios puedan salir adelante. Y finalmente, el tercer efecto, claro que sí, tiene que reflejarse en el mercado con mejores precios, ¿no es cierto?, pero sobre todo esta primera fase de la reforma arancelaria, y pongo énfasis, primera fase de la reforma arancelaria porque vienen más. El objetivo es que básicamente las empresas y emprendedores que estaban con el agua al cuello puedan ponerse algo a tono con la reactivación productiva. Ya, ¿esto les va a volver más competitivos, digamos, en el mercado, señor ministro, a estas empresas que se ven beneficiadas con esta reducción, con esta eliminación arancelaria inclusive? ¿Se van a volver más competitivos en nuestro medio para generar, lógicamente, esa productividad, ese movimiento que se necesita, abriendo inclusive de pronto nichos de mercado a nivel internacional? Mire, Osvaldo, a ver, la competitividad tiene varias fases. La primera fase es el tema de costos, ¿no es cierto? Es ahí donde nosotros de forma inmediata podemos incidir en que esas empresas, esas cadenas productivas puedan al menos aguantar, ¿no es cierto?, y ponerse a tono con otros competidores a nivel internacional y con los competidores a nivel local, porque venimos pasando de la peor crisis productiva que hemos tenido. Entonces, reforma arancelaria significa reducción de costos, significa capacidad para subsistir y mantenerse en el mercado. Ok, ahí estamos con esa primera parte. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí vienen todo el resto de programas y proyectos que estamos implementando. Primero, a los emprendedores, a las pymes, a los artesanos, tenemos que conseguirles mercados en el exterior. Tenemos que abrir oportunidades en varios otros países para que puedan exportar sus productos, para que puedan venderlos, para que puedan promocionarlos. Ahí tenemos toda una estrategia que se llama la ruta de acompañamiento del exportador, que no es para las grandes empresas, es para los pequeños, medianos y artesanos, para que sus productos que los han sacado con tanto esfuerzo a raíz de emprendimiento, los puedan colocar en el exterior. Ahí está la otra estrategia. Y otra estrategia interna tiene que ver con cómo logramos mejorar los procesos productivos, los procesos de calidad y además no entorpecer y no atrasar
la puesta en marcha de un negocio, de un emprendimiento a través de estos registros sanitarios engorrosos, largos, que toman mucho tiempo, los registros del ARCSA, de Agrocalidad, de la Subsecretaría de Calidad, que toman demasiado tiempo. Cuando un emprendedor ya tiene su producto listo, ¿no es cierto?, y quiere sacarlo al mercado, tiene que pasar por todo este proceso de conseguir estas licencias, estos registros, que tienen que existir porque son garantes de la calidad de un producto hacia el consumidor, pero tienen que ser expeditos, rápidos, sencillos y no con unos costos exorbitados. Ahí estamos trabajando también, Osvaldo. Ahora, usted está hablando de los emprendimientos, señor ministro. ¿Está previsto este tema que ya se lo está manejando, pues de la eliminación de ese 2%, igualmente que grava precisamente a los emprendimientos, a los micros, a los pequeños, a los que están emprendiendo? Correcto. A ver, todos estos temas se van a estar discutiendo y trabajando dentro de la reforma tributaria. Eso está en manos del Ministerio de Economía. Por lo tanto, yo voy a tener que esperar a que el ministro de Economía haga el anuncio de qué tipo de cosas van a estar incluidas en esa reforma tributaria, pero yo esperaría como ministro de la Producción que podamos justamente dar paso a una eliminación de ese impuesto del 2%, porque conocemos que es tremendamente pernicioso, malo, negativo para los emprendimientos y sobre todo para los microempresarios, que dicho de paso son el sector productivo, las microempresas que más han sido afectadas por las pandemias. Tenemos miles de cierres de empresas, ¿no es cierto?, de comercios, de pequeños comercios, de talleres, y es ahí también donde debemos dar un respiro, más allá del tema arancelario, un respiro también por el lado impositivo, y esperamos que se pueda lograr. Pero en todo caso, el gobierno está absolutamente consciente que debemos focalizar y trabajar nuestros esfuerzos con los emprendimientos, con los micro comerciantes, con los microemprendedores. Ahora, señor ministro, en ese sentido, ¿cuál sería la recomendación también? Que me imagino que están trabajando conjuntamente con el Ministerio de la Producción para estructurar esta reforma arancelaria que ya la ha anunciado también el señor presidente de la República, que tendrá que enviarla para conocimiento de la Asamblea Nacional. ¿En qué tiempo se puede establecer que podría tener una nueva propuesta y bajo qué conceptos y qué es lo que va a conllevar también esta nueva reforma? Sí, mire, nosotros estamos trabajando y coordinando de cerca con dos ministerios, ¿sí? En realidad con todos, evidentemente, porque la producción tiene que ver con todos los ministerios, pero con dos ministerios de forma específica. El Ministerio de Economía y Finanzas para los temas tributarios, de reforma tributaria, y el Ministerio del Trabajo para la reforma laboral, la reforma del trabajo que tiene que presentarse. Estas dos reformas están trabajándose, están prácticamente listas, podemos decirlo, según hemos conocido de boca justamente de mis dos colegas ministros, y solo hay que esperar los tiempos adecuados para poder socializar las propuestas, para poder discutir las propuestas y enviarlas a la Asamblea. Esos tiempos políticos y esos tiempos técnicos también de la socialización ya no están en mis manos, pero créame que, por ejemplo, del lado de la política laboral, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permitir que ese casi 60-65% de la población que no tiene trabajo fijo, que no tiene trabajo estable, sino que está en el subempleo, pueda emplearse. Eso es bueno para las empresas que están buscando bajar sus costos, ¿no es cierto?, laborales, y es bueno para las personas que están buscando un empleo. Pero claro, no se buscaría afectar de ninguna forma a los beneficios laborales que ya tienen o tenemos de aquellos que ya tenemos empleo. Por eso somos los privilegiados en el Ecuador. Hoy por hoy, la gran mayoría de ecuatorianos no tienen empleo, claro. Y entonces estamos hablando de más de un 70%, ¿no? De la población económicamente activa que no tiene un empleo con todos los derechos, las garantías. Absolutamente, Osvaldo. Entonces, mire, para estos trabajadores que no logran conseguir empleo, estos emprendedores que están en la precariedad, hay que darles un mecanismo de desfogue a las empresas y a los que buscan trabajo para que puedan encontrarse. Pero si seguimos con las leyes rígidas laborales, simplemente por proteger a un grupo de la población que sí tiene trabajo,
estamos en desmedro y dejándoles en una posición muy complicada, muy negativa a todos aquellos del 70% de la población que no tiene trabajo. Precisamente uno de los puntos discordantes, si se puede llamar así, es este de la reforma laboral o la presentación de una nueva ley de oportunidades laborales, como se la quiera ver, que ha sido anunciado lógicamente, que es lo que impone resistencia en lo que precisamente ayer fue la protesta, por ejemplo, de las centrales sindicales. ¿Van ellos a participar también? ¿Se les va a invitar para que puedan exponer sus puntos de vista? Hace un momento conversábamos con el señor Mesías Tatamuez y decía que no hay esa apertura al diálogo. Ellos tienen propuestas, pero no son escuchados. Mire, este es el gobierno del encuentro. No hemos llegado todavía a los 100 primeros días de gobierno y ya hemos demostrado que la ejecución es la norma, digamos, que nos rige en este gobierno. El diálogo y la ejecución, hacer las cosas bien, caminar básicamente escuchando a todos los grupos. En lo que nos corresponde en este ministerio, en el Ministerio de la Producción, hemos recorrido varias provincias, varias ciudades, entendiendo la necesidad de la gran industria, de la industria mediana, de los artesanos, de los emprendedores, y eso es lo que estamos trabajando. Una vez que se entiende a los dolientes de los problemas, se ejecuta. Y en el tema laboral y en el tema del empleo, que es tan importante para la competitividad y para la producción, con lo cual cae también dentro de mi ministerio, ¿qué es lo que tenemos que escuchar? A quienes tienen empleo y requieren que ese empleo siga existiendo, por eso existe la reforma laboral que la estamos llevando por ese lado, ya ese 70% prácticamente de la población o que no tiene empleo o que viven en su empleo o en la precariedad, tenemos que volver a subirla, digamos, a la rueda de la producción, generando ¿qué? Reactivación productiva, crecimiento, más oportunidades de mercados, pero también un sistema laboral que les permita a las empresas contratar más rápidamente y una flexibilidad que no significa precariedad laboral, pero sí significa volver a contratar personas y reactivarnos en la economía. Eso es lo que quiere la ciudadanía, eso es lo que decía la señora que intervino al inicio de la entrevista, con la cual creo que coincidimos la gran mayoría de ecuatorianos. Ya para paralizaciones, ya para encierros, ya para cuarentenas, ya para tirar piedras, hemos tenido bastante en el país y creo que el sentir de la ciudadanía es básicamente sentémonos a la mesa de diálogo, sigamos conversando, pero no para ir para atrás, sino para ir para adelante y salir hacia esta economía post-COVID, post-pandemia, que es tremendamente importante, ahora que ya tenemos una luz de esperanza después de que hemos logrado llegar a la primera meta de 9 millones de personas vacunadas con la primera dosis y caminamos rápidamente a la segunda meta de 9 millones de personas con las 2 dosis vacunadas en los 100 primeros días de gobierno. Esto es importantísimo, ¿no? Esto nos va a permitir reactivarnos definitivamente. Ojalá que hasta fines de año ya tengamos una reactivación en un porcentaje adecuado, un porcentaje que nos permita volver a soñar de que podemos salir adelante en esta profunda crisis en la que estamos inmersos en este momento. Pero, señor ministro, aquí también va el tema del financiamiento y usted decía apoyo a los emprendedores, apoyo a los emprendimientos, apoyo a los pequeños, pero el tema del financiamiento, el tema del crédito, ¿cómo es que se lo va a manejar? Hay todavía tasas de interés bastante elevadas, sobre todo para estos sectores. A ver, mire, las tasas de interés tienen una lógica, digamos, de mercado, ¿no es cierto? Responden a los costos, al riesgo país, al entorno de crisis, al entorno de incertidumbre. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ese entorno de crisis, de incertidumbre, de alto riesgo, ¿no es cierto?, a nivel internacional y a nivel local, está bajando. Con lo cual, poco a poco iremos viendo que las tasas de interés en cooperativas y en bancos, ahora que hay un gobierno que cree en la reactivación productiva, que no va a estar chocando constantemente con el sistema financiero, sino que va a estar colaborando y trabajando para que esos bancos, de esas cooperativas, de esa banca pública, puedan canalizar crédito y desencadenar crédito hacia todos los sectores productivos, vamos a ver que esas tasas de interés van a ir bajando. De hecho, Osvaldo, estamos comenzando a ver que para ciertos segmentos productivos y ciertos segmentos de empresas, los plazos de crédito que estaban cerrados del año anterior, al inicio del año todavía cerrados, eran plazos muy cortos y a tasas altas porque había mucha incertidumbre, ya están comenzando a canalizarse hacia la ciudadanía. Claro que hay mucho más que hacer, por ejemplo, el rol de la CFN, el rol del Banco Ecuador, el rol del BEDE, para poder canalizar liquidez hacia aquellos sectores que han sido más afectados. ¿Qué estamos trabajando nosotros, Osvaldo? Específicamente
un fondo, un fideicomiso para poder apoyar con dinero de los multilaterales, en este caso de la CAF, a aquellas empresas y emprendedores que han sido más afectados por la pandemia del COVID. Estamos terminando de afinar el mecanismo, ¿no es cierto? Y esto va a permitir también dar un pequeño respiro, pero importante, sobre todo para ciertos tipos de emprendedores y empresarios que han sido afectados por la pandemia. ¿De qué monto estamos hablando, señor ministro, este tema de la CAF? Estamos terminando de afinar con la CAF el monto final, pero va a estar alrededor de los 100 a 150 millones de dólares en un periodo de tiempo que se va a determinar con ellos, ¿no? Este es un mecanismo básicamente... ¿Y esto se lo va a canalizar a través de la banca pública, CFN, Banco de Fomento y el BEDE? Lo que le iba a comentar, los mecanismos anteriores se canalizaron a través de la CFN y esto no funcionó porque la CFN no tuvo la capacidad de entregar esos créditos de forma adecuada. Fue muy engorroso, burocrático y demás. Estos mecanismos en otros países funcionan cuando funcionan a través de banca privada y cooperativas privadas. Y es ahí donde tenemos que terminar de ponernos de acuerdo con el sistema financiero privado para que estos recursos puedan canalizarse a buenos plazos, a buenas tasas adecuadas para la reactivación productiva. Así que esperamos tener, yo le diría que máximo en un par de meses más, buenas noticias con respecto a este programa de financiamiento. Claro, que le den liquidez en este caso, pero también la tramitología, ¿no? Vea que con la CPN fracasó porque los trámites que les pedían era primero que tengan, que no estén en el buró de crédito y que tengan una buena calificación, tomando en cuenta que lo que necesitaban era reactivarse y estábamos entrando en un tema de la pandemia, pues es muy difícil que no estén en este tema del buró de crédito, ministro. Mire, Osvaldo, yo soy miembro del directorio de la CFN, del Ban Ecuador, es decir, de los bancos públicos como ministro de la Producción. El señor presidente, en una entrevista que tuvo el día de ayer, justamente anunciaba y comentaba que en la banca pública se ha manejado tremendamente mal y con muy poca técnica, por decirlo entre comillas, muy poca técnica, todos los procesos de créditos y demás. Y le han llevado al borde de la quiebra a esos bancos públicos. Entonces, lo primero que hay que hacer, y en eso está metido justamente el nuevo directorio, el nuevo presidente, el nuevo gerente de la CFN, por ejemplo, y del Ban Ecuador, es recomponer esos bancos porque son de los ecuatorianos, porque son un bien público, ¿no es cierto? Y no podemos perderlos. Primero, equilibrar esos bancos públicos para que puedan mantenerse y ser técnicos nuevamente. Y el segundo elemento es que evidentemente hay que darle a una ciudadanía, a los industriales, a los emprendedores, la capacidad de que si quieren adquirir un crédito de la CFN o del Ban Ecuador, lo pueden hacer en condiciones rápidas, al menos con la misma velocidad que se lo hace en un banco o en una cooperativa privada. No puede ser que en la banca pública esté por atrás de la privada. Tienen que competir en igualdad de condiciones y con eficiencia. Y eso es un compromiso también. Señor ministro, ¿qué incidencia puede tener, y es motivo de las movilizaciones, de las protestas, de la inquietud que existe, quizás un tanto generalizada ya en este momento, el incremento al precio de los combustibles en esta búsqueda de reactivar la productividad, de que exista en este momento también una reactivación de nuestra economía? ¿Qué incidencia puede tener el incremento en el precio de los combustibles? Mire, va a depender de los diferentes sectores. Algo que lo ha comentado también el señor presidente en sus más recientes entrevistas es que para buena parte de algunos sectores, ¿no es cierto?, sobre todo algunos sectores con los que se está conversando, con el transporte, etcétera, el valor del combustible dentro de la estructura de costos es bastante menor. Es decir, es alrededor de entre un 5 o 7%, y el resto de la estructura de costos tiene que ver con temas que no son el combustible, que tienen que ver con la propia productividad, eficiencia, costos de ese sector. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos en las mesas de diálogo es cómo ayudar, no solo a un sector específico, sino a todos los sectores para que tengan menores costos productivos. Ahí nos enfocamos en la reforma arancelaria y seguiremos trabajando en esto. Menores costos financieros, tenemos que trabajar todavía en eso. Menores costos, ¿no es cierto?, a través de poder llegar hacia mercados internacionales y vender a mejores precios nuestros productos. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Pero el señor presidente ha sido muy claro que en los temas relacionados con subsidios
no va a mantenerse esas políticas de gobierno como han sido en el pasado, porque terminan afectando a los proyectos sociales que tiene el gobierno, a los proyectos microeconómicos, artesanales que tiene el proyecto, y eso no se lo quiere hacer. Así que evidentemente tenemos que irnos ajustando y avanzando. ¿No se va a generar un fenómeno especulativo, en este caso, en torno al comercio, al tema de compra y venta de productos? Lo que estamos viendo en realidad hoy por hoy es que hay una inflación negativa más bien en el Ecuador, y así ha sido durante el último año. Es decir, lo que tenemos que hacer más bien es que esa reactivación permita que las empresas sigan vendiendo. Entonces, por el lado de costos y de inflación, no vemos que vaya a haber una problemática, y más bien lo que nosotros creemos es que hay varios otros mecanismos que se pueden activar, y ahí es donde estamos trabajando, ¿no es cierto? Abrir mercados, reactivar la economía, abrir los comercios, abrir las escuelas. ¿Cuál es el mayor problema, por ejemplo, que tiene hoy por hoy el sector transporte? Que no pueden llenar el aforo completo de los buses. ¿Cuál es el problema del sector de transporte escolar? Que están cerradas las escuelas. ¿Cuál es el problema? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si es que abrimos la economía y reactivamos la economía, todos vamos a tener un pedazo de pastel en esta economía que va a ser más grande. Pero si seguimos buscando cerrar, ¿no es cierto?, carreteras, si volvemos a salirnos de la mesa de diálogo y no estamos sentados pensando en ser propositivos y buscar que nos reactivemos 100% y que podamos todos volver a trabajar, pues vamos a seguir en esta economía de crisis, en esta economía de pandemia, que es la que estamos tratando de superar, ¿no? Así que ahí están las oportunidades, Osvaldo. Señor ministro, ¿somos optimistas? ¿Usted le ve que para fines de año de pronto estaremos en qué porcentajes con una reactivación plena en el país, tomando en cuenta el tema de la vacunación? Mire, Osvaldo, le voy a dar un par de datos. El año pasado, la caída del PIB, ¿no es cierto?, en su punto más bajo, que fue el segundo trimestre del año pasado, fue del menos 13%, una caída del PIB del menos 13%, que fue la más alta histórica que ha tenido el Ecuador. Mucho más inclusive que la situación del feriado bancario, ¿no? Peor que en el feriado bancario. En el feriado bancario la caída del PIB fue de alrededor del menos 7%, es decir, menos 13 versus menos 7, ¿sí? Entonces, una caída tremendamente fuerte en un trimestre, ¿no? Ahora, en el primer trimestre de este año 2021, la caída del PIB fue todavía del menos 5%. Entonces, menos 13 el año pasado, menos 5, tuvimos un poco menos mal. ¿Y cuál es la proyección que comienza a oírse, ¿no es cierto?, en varios foros internacionales, organismos internacionales, FMI, etcétera, bancos centrales? Es que ya para el segundo trimestre de este año, es decir, el trimestre que acabamos de terminar hace poco, ya vamos a estar alrededor del 0% o el 0.4% de crecimiento. Sigue siendo malo, pero ya estaríamos regresando a niveles de crecimiento chiquititos, pero comenzamos a crecer. Ya, pero es decir, Osvaldo, pero para fines de año estaríamos en un 2.5, un 3% de crecimiento. Bueno, no tenemos las cifras oficiales del Central, pero yo apuntaría a que efectivamente ese crecimiento ya vamos a estar en números verdes. Y no solo eso, le puedo dar un dato más reciente, ya no de estimaciones, sino real de ventas. Las ventas que tuvimos ya al mes de junio ya son superiores en términos mensuales a todos los niveles de ventas que tuvimos durante la pandemia, y ya comienzan a ser incluso más altos de los que tuvimos en algunos momentos del año 2019 y el año 2018. Es decir, ventas empresariales, ventas microeconómicas de todos los sectores productivos ya comienzan a ser más altas de las que tuvimos en el año 2018-2019. Y los ingresos tributarios también han mejorado, ¿no? Hay una mejor perspectiva, una mejor, más optimismo en lo que va a significar la recaudación tributaria, inclusive. Vea que el propio Fondo Monetario está con perspectivas de crecimiento en la región de casi el 5.6%, que nos parece realmente importante después de la crisis que estamos atravesando en este caso. Con ello, señor ministro, ¿habrá más confianza? ¿Para cuándo podemos pensar que llegarán también capitales o inversión nueva acá en nuestro medio? Mire, es un tema que cae directamente sobre mi ministerio. Nosotros tenemos un viceministerio dedicado justamente a la promoción de exportaciones y de inversiones. Y lo que estamos viendo, Osvaldo, es que ahora, desde que este gobierno ha iniciado, a nivel internacional nos hemos vuelto una luz para inversiones en América Latina, justamente porque hay otros países que están inmersos en procesos políticos y eleccionarios bastante más complicados.
Y el Ecuador entonces es un magneto para poder atraer inversiones en América Latina. Y se están concretando. En los próximos meses ustedes van a comenzar a ver proyectos de inversión específicos que se están trabajando hoy por hoy a través de contratos de inversión con este ministerio, el Ministerio de la Producción, y que van a regarse en todo el país en varios temas, en varios sectores muy interesantes, desde el comercio hasta la energía, hasta temas de turismo, etcétera, que demuestran dos elementos. Primero, que hay reactivación productiva, que hay ganas de invertir al país, y segundo, que hay confianza. Confianza de emprendedores y empresarios internacionales y confianza también de los inversionistas locales, de las empresas locales que quieren ampliar una planta, que quieren invertir en una nueva planta de energía, que quieren invertir en un tema de un hotel, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Claro, eso entonces, es importante, eso es bueno para que no tengamos una inversión paupérrima como la que hemos tenido, ¿no? De nueva inversión, 800, 1,000 millones a lo mucho en nuestro medio, que esperemos que esto se vaya multiplicando, señor ministro. Bueno, nosotros creemos que tenemos la posibilidad, siendo un país dolarizado, pero además con un gobierno hoy por hoy que cree en la inversión privada, que cree en la inversión extranjera, porque genera empleo, porque genera dinamismo en los mercados, que es hora de que el Ecuador utilice el dólar, la dolarización y el buen estado de sus industrias para atraer inversionistas extranjeros a que vengan a invertir al Ecuador. Ese es el único camino posible. El modelo cerrado, el modelo en el que el gobierno hacía todo y básicamente nos endeudó, ¿no es cierto?, muchísimo más allá de lo que se podía, es un modelo que no sirve para el Ecuador. El modelo del emprendimiento, el modelo de la libertad empresarial, de la atracción de inversiones, ese es el modelo que tenemos que cambiar. Señor Así que ministro, estamos a pocos días del gobierno, ¿no es cierto?, pocos meses del gobierno, cumpliendo el día número 80 prácticamente, y hemos visto que sí hay interés en inversiones locales e internacionales, Eduardo. Esto al margen, estas inversiones al margen de lo que significa el sector petrolero, minero, de pronto, o lo estamos contemplando en ese sentido. Y también, ¿qué va a pasar con inversiones que se estaban anunciando en otros sectores, como por ejemplo el de la telefonía? A ver, mire, nosotros estamos trabajando en dos líneas. Líneas específicas de contratos de inversión privados, nosotros son todos aquellos que yo le he mencionado hace un momento, y después están todos los otros proyectos que son alianzas público-privadas, que son concesiones, ¿no es cierto?, o son monetización de activos. En todos estos temas están trabajando todos los otros colegas ministros, ¿no es cierto?, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Minas, Energía, el Ministerio de Transporte, Turismo incluso, ¿no es cierto?, hay varios proyectos ahí que se pueden concesionar y trabajar en la parte público-privada. Y lo que estamos haciendo, y usted habrá visto, la semana pasada el señor presidente de la República designó a un asesor directamente de la presidencia para todos los temas de alianzas público-privadas. Y creemos ahí que hay un potencial tremendamente grande de proponer una cartera de proyectos en minería, en petróleo, en energía, en logística, en puertos, en aeropuertos, a la inversión internacional para multiplicar por varias veces lo que hemos tenido en el Ecuador. Así que ese es el camino que vamos a seguir. Y le doy un dato también: en noviembre vamos a tener un evento tremendamente importante y grande, presencial, físico, aquí en el Ecuador, que va a ser el Investment Summit, el Congreso de Inversiones Internacionales, en el cual vamos a traer empresarios de todo el mundo para que vengan al Ecuador y vean las oportunidades que tenemos maravillosas de oportunidades de inversión para comenzar a desencadenar este crecimiento desde el próximo año en forma muy, muy importante. Señor ministro, ¿pero eso no va a significar privatización de pronto de algunos sectores? A ver, el tema de las concesiones significa una alianza entre un activo estratégico del Estado que se lo concesiona, ¿no es cierto?, que se lo cede, se lo entrega a una empresa para que lo administre. Eso básicamente es el modelo que todos los países desarrollados han seguido en el país y en el mundo, ¿no es cierto?, en otros países y en el mundo, y que ha demostrado que funciona. Nosotros creemos en eso. ¿Qué es lo que nosotros no creemos? Y como lo ha dicho el presidente y otros ministros muy claramente, lo que no creemos es que el Estado tiene que meterse a invertir en cosas donde no tiene ni la capacidad ni el dinero para hacerlo. Si hay empresas internacionales de buena talla, de buen nivel,
éticas, que compartan nuestra visión de una economía sostenible, de respeto al ambiente, etcétera y demás, pues que sean esas mejores empresas internacionales a través de concursos públicos, evidentemente, y transparentes, que puedan administrar esos recursos. Eso es parte de una estrategia de competitividad, de atracción de inversiones y de, básicamente, reactivación de largo plazo de las economías, ¿no? Señor ministro, ojalá que tengamos la oportunidad de seguir conversando. Por ahora agradecerle por este tiempo que nos ha entregado aquí a los oyentes de Radio Noticias La Poderosa. Importante conversar con usted en este tema tan fundamental que es reactivación económica. Necesitamos reactivar a este país, necesitamos fuentes de trabajo, fuentes de empleo, que es lo que en este momento son prioritarios. Y como se lo ve, pues a lo mejor por allí es el camino. Señor ministro, muchísimas gracias, muy amable, muy buenos días. Osvaldo, muchísimas gracias. Un mensaje final. Así como hemos avanzado en esta alianza público-privada para la vacunación, que ha sido tan exitosa, apoyándonos en la empresa privada, en la academia y en los ciudadanos que han acudido de forma tan ordenada a la vacunación, haciendo del Ecuador uno de los países de mayor tasa de vacunación en el mundo por la velocidad de lo que está haciendo. Ese modelo lo vamos a tomar también en el sector productivo y de reactivación. Si hacemos las cosas juntos, si hacemos las cosas bien, créame que el Ecuador tiene posibilidades de comenzar a competir a nivel internacional, a otro nivel. Nos merecemos mejores oportunidades para el Ecuador y eso es lo que estamos tratando de crear. Muchísimas gracias, Osvaldo, y a todos quienes nos escuchan. Gracias al ministro de la Producción, Julio José Prado, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa, entregándonos esta información importante. En noviembre va a haber este evento, ¿no? Fundamental, que hay que estar muy atentos. Bueno, vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es Radio Noticias La Poderosa.